Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bienvenidos en esta tarde a nuestro culto de adoración al Señor. Sin duda es bueno alabar al Señor, es bueno cantar a ese nombre en el cual nosotros tenemos salvación, en el cual tenemos esperanza. Dice que además es bueno anunciar por las mañanas su misericordia. Empezar el día sabiendo que el Señor es nuestro guardador, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y poder terminar el día reconociendo su fidelidad. Por ese motivo estamos reunidos en esta tarde para ofrecerle culto, porque sabemos que las misericordias del Señor para con nosotros son infinitas y podemos hacer balance y reconocer su fidelidad en nuestras vidas. Así que dispongámonos a ofrecerle culto al Señor, a reconocer su presencia, su cuidado entre nosotros. Buenas tardes, hermanos, y feliz año nuevo. Vamos a poner este tiempo delante del Señor. Oramos. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias porque podemos decir que hasta aquí tú nos has cuidado y nos has guardado. Gracias, bendito Padre, por la oportunidad que nos brindas de poder acercarnos a tu palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias porque a pesar de no poder estar juntos físicamente, sí podemos hacerlo a través de la tecnología, Padre, y podemos compartir este tiempo de alabanza y este tiempo de comunión y este tiempo también de escuchar tu palabra. Bendice todo lo que se vaya a hacer en esta tarde y te rogamos, Señor, que tú nos hables al corazón y que nos ayudes a poner todo lo que oigamos en esta tarde en práctica. Gracias, bendito Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Heredero de eterna salud.
Estamos iniciando un nuevo año y hagamos o no propósitos de año nuevo, todos queremos empezarlo bien. No se me ocurre nadie que se plantee, este año lo quiero empezar mal. Sin embargo, esto no siempre depende de nosotros. Llevamos 2 años iniciándolo pues con los efectos de una terrible pandemia que afecta a las vidas de todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo no lo uso como esa frase genérica, sino que la uso en el sentido más amplio y global del término. Además, el año pasado, si recordáis, empezábamos con una terrible nevada, Filomena, y aún en este año que acabamos de comenzar, pues estamos expectantes a ver qué va a pasar, si realmente podemos empezarlo bien o va a suceder algún tipo de catástrofe natural o alguna otra circunstancia que nos afecte. Porque nuestras circunstancias, nuestro entorno, nuestro contexto social establecen sobre nosotros unas influencias de las que difícilmente podemos escapar. Es una especie de fatalismo, es lo que nos toca, nos viene y eso es lo que tenemos que vivir. Pero aún así, en esas circunstancias que nos vienen y que no controlamos, aún así seguimos haciendo nuestros propósitos de año nuevo. A pesar de las circunstancias adversas en las que vivimos, hay quienes intentan tomar control al menos de lo que pueden y hacen sus propósitos de año nuevo. Imagino que no solo queremos perder peso, encontrar o tener un mejor trabajo, ir al gimnasio o aprender inglés. Como cristianos debemos querer una mejor relación con el Señor. Debemos desear vivir el año como buenos discípulos de Jesucristo. Ese tiene que ser para cada uno de nosotros un propósito principal. Pero esto no viene solo, no es algo que simplemente sucede. Es un propósito que debemos materializar, que debemos llevar a cabo, no si Dios quiere, o si Dios me lo muestra, o si Dios me lo hace sentir, que a veces son expresiones que usamos, porque Dios no puede querer otra cosa, y no podemos imaginar que pueda mostrar su voluntad en ninguna otra dirección que no sea que le sigamos, que le sirvamos de manera comprometida, sea cual sea nuestra circunstancia. En los pasajes que vamos a meditar en esta tarde encontramos relatos del comienzo del cristianismo, en los que vamos a ver que las circunstancias no son las más favorables en sentidos muy distintos. Pasajes en los que la voluntad de Dios se muestra de manera inequívoca, pero lo destacable y en lo que vamos a enfatizar en esta tarde son las respuestas obedientes y decididas de los personajes que aparecen en los relatos bíblicos. Son 3 textos los que vamos a mirar, que como digo, son del tiempo del comienzo del cristianismo, porque son textos que tienen que ver con el nacimiento de nuestro Señor y que nos hablan de ese modelo ejemplar para comenzar la vida del discípulo cristiano. Son 3 historias de las que debemos tomar nota para empezar bien el año, pase lo que pase. Y vengan las cosas como vengan. Que este año sea un año positivo, que sea un año satisfactorio en nuestro vivir cristiano, es algo que depende de cada uno de nosotros. El primer pasaje que me gustaría referir en esta tarde lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, los versículos 1 y 2 y también el versículo 11. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y el versículo 11 dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes:
oro, incienso y mirra. La primera característica que quiero destacar en esta tarde es la de la búsqueda. Un discípulo cristiano, un seguidor de Jesús, tiene que ser alguien que busque. Miramos a estos magos venidos de Oriente y nos dice el texto bíblico que seguían una estrella. Bueno, pues eso no es necesariamente algo evidente, algo lógico a hacer. Como escribía esta semana, el pastor Ignacio Simal, solamente las personas sabias son capaces de ver la estrella que les guiará a Belén. Y esto es lo que estaban haciendo estos magos de Oriente, siguiendo a una estrella que les conduce en primer lugar a Jerusalén, a la corte del rey Herodes. Y cuando llegan, preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque eso es lo que estos magos buscaban. Buscaban al rey de los judíos, buscaban al Mesías. Habían visto su estrella, pero la cosa pareciera que en principio no debía ir con ellos. Eso de buscar al rey de los judíos debería haber sido una responsabilidad primera de Herodes y su corte. El hecho de buscar a ese rey de los judíos, que se confiesa como el Mesías, era responsabilidad de los principales sacerdotes, de los escribas. Porque, por un lado, buscar al rey de los judíos por unos extranjeros era algo bastante extraño. Y buscar al Mesías por parte de unos paganos, sin duda era una historia extraña. Eran otros los que quizás debían haber tomado la iniciativa, los que deberían estar en esa búsqueda, porque seguramente el rey y sus sacerdotes estaban al tanto de la historia bíblica. Sabían que el Mesías habría de nacer en Belén. Lo sabían mucho mejor, sin duda, que los magos. Pero lo interesante de la historia es que ni el rey ni ninguno en la corte, ni los sacerdotes ni los escribas, ninguno se puso en marcha. Ignoraron todo eso que sabían, como si no fuera a pasar. Y cuando son alertados por los magos, cuando les preguntan dónde está ese rey, ese Mesías que ha nacido, no toman iniciativa ninguna, sino que delegan su responsabilidad y le dicen a los magos, id vosotros, indagad y entonces volved y contarnos. La actitud del rey, de su corte, que dice que toda Jerusalén se estremeció con ellos, la actitud de los sacerdotes, de los escribas, era una actitud de negación. No podía estar pasando eso. No estaban dispuestos a reconocer que el rey de los judíos había nacido, porque no querían perder lo que tenían, porque el status quo, las cosas como estaban, eran suficientes para ellos. Y por tanto no querían, no necesitaban buscar. O al menos eso pensaban, porque si realmente lo reconocemos, todos andamos siempre buscando algo. Buscar es algo innato en el ser humano. Todos buscamos aprobación de los demás. Buscamos ser aceptados. A nadie le gusta ser rechazado, ser marginado. Buscamos también pertenencia. Todos queremos identificar ese grupo en el cual pertenecemos. Buscamos satisfacción. Hoy, en los tiempos en los que vivimos, buscamos mucha visibilidad. Los selfies se han puesto de moda, subir nuestras imágenes y nuestras historias en las redes sociales. Buscamos el éxito, buscamos las riquezas. El ser humano anda siempre buscando. Pero al igual que Herodes y su corte, al igual que los sacerdotes, muchos de nosotros hoy día lo que buscamos es lo temporal, es lo material, es lo inmediato y a veces nos olvidamos de buscar lo trascendente.
Por eso el Señor Jesús después nos recuerda que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Ya lo había anunciado el profeta Isaías en el capítulo 55 cuando dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y la persona inicua sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar al que le busca. El Señor vino a buscar y a salvar al que se había perdido. El Señor dice que el que busca halla, y nosotros, igual que los magos de Oriente, la palabra nos reta y nos motiva a buscar al Señor, a tener ese encuentro constante, cotidiano, con el Cristo vivo. Hay algunos que cuando llega este tiempo de comienzos de año, algunos dicen la frase de más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero la palabra del Señor nos invita a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Dónde está Jesús en este año que comienza? En tu familia, en tus proyectos, en tus anhelos. Los magos buscaron a Jesús y se gozaron al encontrarle y le adoraron. Y esta es una primera característica que la palabra del Señor nos deja para este año. Debemos vivir buscando al Señor. En segundo lugar, el segundo texto que quiero resaltar en esta tarde es el que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 15 al 18, que dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Si el primer énfasis que hemos puesto es en la búsqueda, en segundo lugar me gustaría poner el énfasis en el hecho de responder afirmativamente a la palabra de Dios y ser testigos de esta. El contexto del pasaje es que los ángeles se habían aparecido a estos humildes pastores dándoles la noticia, la buena nueva del nacimiento del Salvador. Y ante una noticia así, no hay posibilidad de una respuesta neutra. Hoy lo vemos en política, lo vemos en cuestiones sociales, a veces en cuestiones morales. La gente nos definimos mucho por nuestra equidistancia. Queremos estar a buenas con todos, queremos afirmar una cosa y también la contraria para no comprometernos, para parecer que somos pues tolerantes y que somos en definitiva personas abiertas a todas las posibilidades. Sin embargo, ante una noticia así, ante el hecho de que el Salvador ha venido a la tierra, no había forma, manera de mantenerse neutral. Fijémonos que en el texto los pastores no reciben ninguna orden, no reciben ningún mandato de lo que tienen que hacer. A ellos se les da el anuncio del nacimiento del Salvador y son ellos los que entonces deciden ponerse en marcha. No podían mantenerse neutrales ante una noticia así. Si miramos en el texto, vemos los verbos que aparecen reflejando la respuesta de estos pastores. Dicen: pasemos y veamos. Y cuando vieron, dicen que vieron y compartieron a otros la noticia de lo que habían visto y oído. Es interesante que estos pastores eran, según los conceptos de su tiempo,
personas incapaces de cumplir los ritos de pureza, debido a su actividad, a sus largas horas en el campo, a que estaban siempre fuera de los horarios para poder mantener los rituales de pureza que les permitía participar en la vida religiosa de su tiempo. Así que estos pastores eran en muchas ocasiones mirados con desdén, con cierto menosprecio por sus conciudadanos en un tiempo en el que la religiosidad se vivía de una manera externa muy, muy visible. Pero a pesar de que estos estaban quizás marginados para los religiosos de su tiempo, fueron ellos los primeros testigos de Jesucristo. Fueron ellos los primeros que contaron la buena noticia de que habría de nacer el Salvador. Y esa también es una actitud que tiene que definir al discípulo cristiano. Cuando Pedro y Juan posteriormente eran encarcelados y eran azotados por causa del Evangelio, su respuesta fue similar a la actitud de estos pastores. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es la actitud del discípulo cristiano. Para los pastores, no era su religiosidad, no era su preparación, no era su posición social la que les habilitaba, les capacitaba para ser los elegidos como portavoces del mensaje, sino que fue su experiencia de ver al Salvador. Fue esa experiencia de escuchar el anuncio de la buena noticia y de poder ver con sus ojos al Mesías que se había encarnado, que les hizo idóneos para proclamar el mensaje de Jesucristo. E igualmente nosotros, quizás a veces no nos sentimos idóneos, no nos sentimos capaces, con las habilidades para ser los elegidos en proclamar el Evangelio. Sin embargo, es a nosotros a quien el Señor nos dice: id y haced discípulos, id y proclamar el mensaje de esperanza, id y compartid que hay buena noticia para nuestro mundo en Jesucristo. Nosotros somos llamados a ser testigos de Jesucristo, no porque haya en nosotros virtud superior, sino porque una vez que el mensaje de Cristo forma parte de nuestras vidas, no lo podemos retener, no podemos mantenernos neutrales o equidistantes, sino que ese es un mensaje que debemos compartir como buenos discípulos de Cristo. En tercer lugar y por último, me gustaría resaltar un ejemplo de discípulo cristiano, un modelo a seguir en María, la madre de Jesús. Si leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, se nos dice: María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pero sobre todo resaltar la parte de María. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. La idea que el texto transmite de guardar es la idea de conservar, es decir, mantener la memoria de aquello que había vivido. Pero a veces la memoria puede ser simplemente una cuestión de recuerdo, a veces un recuerdo melancólico de tiempos pasados, que algunos piensan que pudieron ser mejores, de momentos en la vida en los cuales uno ha tenido experiencias positivas y las atesora y quedan ahí simplemente como un recuerdo. Sin embargo, lo que el texto nos transmite de María es que lo que ella está guardando en su corazón es el testimonio de esos pastores que han afirmado las palabras de los ángeles al decir que este es el Salvador del mundo, que este es Dios con nosotros. Y María atesora en su corazón el contenido vivo de la fe. Guardar no es simplemente
un concepto de esconder, de atesorar, sino que en ese guardar en el corazón, María lo que está haciendo suyo es el mensaje que se está proclamando, es hacer suya la experiencia viva de que Dios en su amor ha enviado a su Hijo Jesucristo para traer esperanza, una buena noticia para la creación. María no solamente retiene en su cabeza los hechos que está viviendo, sino que los interioriza y los lleva a su corazón, haciendo así que esta experiencia sea la que moldee sus sentimientos, sea la que moldee sus decisiones, sea la que moldee su voluntad. Nosotros no solamente podemos escuchar el mensaje, sino que además somos llamados a interiorizarlo y hacer que sea el contenido de nuestra vida. No basta con conocer de Jesucristo, no basta con haber tenido alguna experiencia religiosa, alguna vivencia interior importante, sino que realmente el modelo del discípulo, el modelo de la fe, es de aquel que interioriza, que hace suyo el mensaje de Cristo y lo vive, como hizo María. Hacer suyo, personal y propio, el amor de Dios, para que su vida esté fundamentada, dirigida, guiada por el Señor. En conclusión, en esta tarde hemos querido empezar el año recordando situaciones, valores que tienen que definir, que tienen que caracterizar al discípulo cristiano y que nosotros debemos renovar y recordar como el mejor propósito para el año 2022. Debemos anhelar y buscar lo que realmente merece la pena en nuestra vida, que es a Jesús, que es al Cristo, aquel que nos da salvación, aquel que da propósito a nuestra existencia. Los magos se caracterizaron por la búsqueda, siguieron la estrella para poder encontrar a Jesús. Y ese tiene que ser también nuestro convencimiento y nuestra actitud. Busquemos constantemente al Señor, busquemos de su palabra, busquemos de su propósito. En segundo lugar, al igual que hicieron los pastores, recibamos la buena noticia y compartámosla con otros. Recordemos a aquellos que están a nuestro alrededor que el Salvador ha venido para traer vida, para traer esperanza. Que hay una buena noticia que todos deben conocer y nosotros en este año debemos ser portadores de esa esperanza. Y en tercer lugar, siguiendo el testimonio, el ejemplo de María, debemos vivir nuestra fe con autenticidad. No solamente como algo que conocemos, sino como algo que hemos interiorizado, que hemos hecho nuestro, que marca nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos. Queridos hermanos y amigos, en esta tarde la palabra del Señor nos exhorta a ser discípulos de Jesús. Y que como propósito para el año que ya hemos comenzado, debemos anhelar y desear vivir conforme al llamamiento de Dios a nuestras vidas, buscando siempre al Señor, dando testimonio de su presencia e interiorizando su palabra, de forma que todo lo que somos, todo lo que hagamos, lo vivamos en Él. A Él sea la gloria. Amén. Adiós, hermano celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador. Unidos todos Oremos al Señor.
Bendito Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo de culto, este tiempo de adoración que tú nos has permitido tener en esta tarde. Y Señor, queremos presentar nuestras vidas ante ti y ser verdaderos discípulos tuyos. Siempre, Señor, buscándote a ti. Siempre, Señor, manifestando tu realidad en nuestras vidas a aquellos que nos rodean. Siempre, Señor, viviendo con integridad, interiorizando, Señor, tu realidad en nuestras vidas, porque eso es lo que nos sostiene, porque eso es, Señor, lo que nos ayuda a abordar el año que vamos a comenzar. Lo ponemos en tus manos, Señor. Dirígenos, guárdanos, líbranos de todo peligro, de todo mal. Pero, Señor, sea lo que tenga que suceder, que siempre lo vivamos en ti. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor os bendiga y que Él os dé no solamente una buena semana, sino un buen año 2022.